Cambiando de tema un poco, gracias por la presentación y una vez más gracias por la invitación, por estar acá. Es un placer real. Este es un tema fascinante, fascinante. La insuficiencia renal en recién nacido, ahora con toda una perspectiva nueva, con las nuevas definiciones. En pasado, nosotros teníamos definiciones muy malas. Decíamos que el recién nato estaba en insuficiencia renal cuando tenía, imagina, una creatinina de 1.5. Algunos se dializan ya con 1.5. O con una diuresis abajo de 0.5 ml per kilo por hora. Esto en algunos centros. En la mayoría solamente se hablaba de creatinina. Se sabía que la incidencia era entre 8 y 24% en las unidades de terapia intensiva neonatal y que en países en desarrollo como nosotros era tan grande como 3,9 por 1.000 nacidos vivos y 34,5 en 1.000 recién nacidos en unidad de terapia intensiva neonatal. Por tanto, una cosa muy importante. Hay que lembrar que la incidencia de IRA en el neonato es tan grande como en el adulto mayor. En niño esto es mucho, mucho más bajo, mas el recién nacido, principalmente el prematuro, el muy bajo peso, tiene una incidencia muy, muy elevada. Más recientemente nosotros hablamos en marcadores que son viejos, mas que están en una luz nueva, que es el cambio en la creatinina en la sangre, el volumen de producción de orina. Para tanto, usamos la clasificación Akin o una modificación de la clasificación Rifle que vamos a ver después más tarde en la charla. Con estas clasificaciones en poblaciones de neonatos seleccionadas que tenemos, como un 15% de incidencia de IRA en nacidos a término en la UCIN, en la unidad intensiva, como 19% en prematuros y 18% en muy bajo peso al nacer. La mayor importancia de esta clasificación, es una clasificación con parámetros viejos y con parámetros con problemas como vamos a ver, mas por lo menos nosotros vamos a hablar de la misma cosa cuando comparamos las estadísticas de varios servicios. Porque si uno dice que para él la IRA empieza con una creatinina de 0.8, para el otro dice, no, para mí es 1.3, para otro no, el volumen de orina es X o Y. Nosotros no estamos hablando de la misma cosa. Por tanto, no podemos comparar los resultados y planear para el futuro. Por tanto, la gran esperanza con esta clasificación es que empieza un poquito viejita, mas todos nosotros vamos a hablar de los mismos niños con los mismos conceptos y poder planear intervenciones homogéneas. Esto es el tema principal de todo lo que vamos a hablar. Obviamente, con el neonato todo es problema. ¿Por qué? Porque siempre se pensaba en el pasado que el recién nato no tenía IRA oligúrica. Todo era no oligúrico. Mas, ¿quién sabe? ¿Quién tuve en la escuela una charla sobre cómo orina el prematuro, cómo orina el término o qué es normal? Nosotros no sabemos. Por tanto, ¿cómo nosotros podemos decir que no existe una entidad llamada IRA oligúrica si no sabemos lo que es normal? Y probablemente, como
el contenido de agua corporal en los prematuros es muy elevado y como tienen una inmaturidad tubular muy importante, claro que urinan más y el valor de 0.5 ml por kilo hora que pertenece al P-Rifle probablemente no es sencillo suficiente para el diagnóstico de IRA por volumen de orina en el neonato. Existe un trabajo muy interesante de Becerra y colaboradores, es un grupo brasileño de Fortaleza que retrospectivamente concluyó que el valor de 1.5 ml por kilo por hora de orina sería un límite más sencillo para comenzar a diagnosticar IRA en el neonato. Y este trabajo fue tan bueno que influenció el P-Rifle para cambiar de 0.5 a 1.5 el límite para el diagnóstico. Y nos vamos a ver en un slide a frente que esto ahora es el padrón para el nivel de riesgo en el N-Rifle, N para neonato. Y aquí está la curva, la área sobre la curva, que con el volumen de orina de 1.5 ml por kilo hora, demostrando que este volumen es un buen predictor. Abajo de este volumen se tiene un buen predictor de mortalidad en neonatos. Y más una vez, un trabajo tan bueno que influenció para el cambio del P-Rifle para el N-Rifle. Nos vamos a ver después. La creatinina, un otro problema en neonato, primero porque la creatinina faz parte de la musculatura, por tanto, estamos trabajando con una musculatura muy menor, en masa, mas también con un riñón muy inmaturo. Y sabemos también que la creatinina para subir necesita un cambio de más de 25 a 50% en el TFG, en la filtración glomerular. Por tanto, no es una cosa muy sencilla. Além de todo esto que sabemos, al nacer, el neonato tiene la creatinina de su madre. Y después, dependiendo de su edad gestacional, esto cambia a velocidades diferentes. Esto también vamos a ver en los slides ahora. Recomiendo este trabajo, es un trabajo de 2000 de Galini y colaboradores, es un multicéntrico de inúmeros centros italianos que estudiaron la progresión de función renal en prematuros con edad gestacional abajo de 32 semanas. Mira que tienen 4 grupos abajo de 27 semanas, entre 27, 28, 29, 30, 30, 32 o 31, 32. Mira, esto es normal. Esto es una cosa muy importante porque si no conocemos esto, vamos a hacer el diagnóstico de IRA cuando no está cierto. Mira qué pasa. Todos nacen con la creatinina de su madre. Todos los grupos. Todos tienen una elevación de creatinina en el primer día de vida. Abajo de los mayores de 27 semanas, empiezan después del primer día de vida a tener una queda en el nivel de creatinina, mas no el niño con 27 semanas o menos. Este niño normal tiene una elevación de creatinina hasta el 4º día de vida. Y esto después cae. Y todos ellos con 50 días de vida tienen más o menos la misma creatinina. Por tanto, todos maturan de alguna manera en los 2 primeros meses. ¿Qué pasa aquí? Es el sodio y la fracción de excreción de sodio
y aquí es el sodio en el sangre. Mira este grupo acá, abajo de 27 semanas. Ellos tienen fracción de excreción de sodio muy, muy elevada cuando empieza en los primeros días de vida. Y eso a los pocos disminuye hasta que con 50 días de vida, más o menos, todas las edades gestacionales abajo de 32 semanas tienen más o menos el mismo comportamiento. La natremia, el sodio en el sangre, el mismo, existe una queda, mira acá. Y muchas veces nosotros somos llamados en terapia intensiva para explicar por qué el niño no gana peso. No gana peso porque está hiponatrémico, porque tiene una pérdida de sodio violenta en la orina. Y necesitamos reemplazar esto para que pueda retornar a ganar peso. Por tanto, esto es el normal. Ahora, 2014, vamos a 14 años después, un complemento de este estudio hecho en Australia con prematuros de unidades de terapia intensiva y también recién nacidos termo. ¿Qué hicieron ellos? Trabajaron por 3 años, tienen casi 130 recién nacidos, con 4 grupos de edad gestacional, abajo de 28, entre 29 y 31, 32 a 36 y acima de 37 semanas. ¿Qué hicieron? El cálculo del clearance, la depuración de creatinina, la fracción de excreción de sodio, proteinuria, albuminuria, beta-2 microglobulina y NGAL. Mira qué pasa, qué cosa interesante. Esta parte de la creatinina es muy parecida con Galini, con el slide anterior. Mas mira acá qué cosa más linda. Aquí son los primeros 7 días de vida. Y acá son de 14 a 28 días de vida. Mira qué pasa con el volumen de orina del recién nato del grupo A, abajo de 28 semanas. Mira cómo tiene un volumen de orina mucho mayor que los más maduros. Y por tanto, si vamos a utilizar el volumen de orina como marcador límite para la insuficiencia renal, esto tenemos que tener en cuenta. Que el normal, el natural, es cuanto más joven en edad gestacional el recién nacido, mayor la chance de tener un volumen de orina mayor. Esto es muy, muy importante respecto a clearance de creatinina y fracción de excreción de sodio, no tienen mucha diferencia con Galini. Y acá, muy interesante también, aquí es la proteinuria. Mira también, abajo de 28 semanas, la proteinuria es mayor. Y después, continúa mayor cuando llega a 28 días de vida. Ustedes acuerdan que con Galini ellos llegaron a 50 días de vida. En este estudio australiano, hasta 28 días de vida. Por tanto, la inmaturidad tubular del recién nacido también implica en proteinuria. Y cuanto más inmaturo, más proteinuria vamos a tener como parte también de la inmaturidad normal de este túbulo. Aquí la relación con NGAL que vemos es el NGAL. Esto también es muy importante. Porque como vamos a usar en la charla el NGAL para el concepto de marcador de insuficiencia renal, es muy importante comenzar a pensar que él también es un marcador de inmaturidad tubular. Por tanto, mira acá,
el ENGAL está mucho más elevado en el grupo A do que en el grupo D, que son los niños termo, que están más abajo. Y que con la evolución, aquí son 3 días, aquí son 28 días, los niveles de ENGAL tienden a caer, mas ainda permanecen un poquito más elevados los más jóvenes. ¿Okay? Aquí la proteinuria es la misma cosa y lo que dice, que muestra el trabajo. Aquí cuando tenemos, existe una relación entre proteinuria, creatinina y ENGAL, más es un P significativo, más un R un poquito bajo. ¿Ah? Por tanto, la proteinuria es mayor en los más jóvenes. El ENGAL está más elevado en los más jóvenes, mas no existe una correlación tan próxima como nosotros gustaríamos de tener. Bueno, los recién nacidos nacen con un conjunto completo de nefronas, más, esto es una otra cosa muy linda, el retraso de crecimiento, la prematuridad y fármacos administrados a la madre afectan negativamente el número de nefronas al nacimiento. El mundo del neonato es una cosa maravillosa. ¿Y qué pasa? Eventos in útero, factores genéticos, prematuridad, número de nefronas disminuido, hipertensión, esclerosis glomerular, disminución del número de nefronas, disminución de excreción de sodio, hipertensión, enfermedad renal progresiva. Y esto es una cosa con la cual nosotros estamos lidiando día a día. Muchos de los niños que salen, y vamos a ver acá, muchos de los niños que salen del hospital, de la maternidad, usted fala maternidad, ya salen predispuestos a enfermedad renal. En efecto, ellos ya son un nivel 1. ¿Por qué? Porque tienen masa renal disminuida e hiperfiltran. Por tanto, esto es normal, sin agravo cualquier. Por tanto, el número de glomérulos, ¿cómo es la evolución? Aumenta muy lentamente entre la semana 10 y 18 del embarazo, bruscamente entre 18 y 32 semanas de gestación. Tiene un incremento máximo y el blastema desaparece. Por tanto, la chance de tener proliferación de nefronas es intraútero. Cada riñón acaba con un promedio de 600 a 800 mil unidades de filtración, con un rango, el rango es muy variable. Puede ser 200 mil o 1.800.000, por tanto un rango muy variable. Mas existe una relación directa entre nefronas y peso. A cada kilo de peso se añaden 250.000 nefronas. Esto es mucho. El volumen al nacer tiene correlación con la creatinina sérica al fin del primer mes de vida. En el bajo peso, el volumen glomerular se relaciona inversamente con el número de glomérulos, por tanto, ya finaliza la hiperfiltración glomerular e hipertrofia compensatoria desde esta edad. Aquí nosotros tenemos número de glomérulos, peso al nacimiento, por tanto, cuanto mayor el peso, mayor el número de glomérulos. Y aquí la relación entre peso al nacimiento y volumen glomerular. Cuanto menor el peso, mayor el volumen glomerular. Ahora algunos estudios de autopsia, aquí son en muy bajo peso, abajo de 1.000 gramos al nacer y comparados con niños adecuados para la edad gestacional. Demostraron obviamente una correlación entre edad gestacional y glomerulogénesis, más en el muy bajo peso, la glomerulogénesis continúa hasta 40 días de vida. Es todo. Más, si existe una pérdida de función, por ejemplo, un aminoglicosidio, una vancomicina,
una isquemia, cualquier cosa que afecta con insuficiencia renal, esto para, no existe la compensación y el superviviente está dependiente exclusivamente de hipertrofia y proliferación mesangial. Este trabajo muy hermoso es de la Universidad de Miami, María Rodríguez. Un otro trabajo de Hinchliffe, esto es un trabajo triste, mas comparó por análisis estereológica de nefronas en material de autopsia 6 nacidos muertos con restricción de crecimiento intraútero, un grupo control de nacidos muertos con peso acima de percentil 10, 8 niños nacidos vivos con restricción de crecimiento que se murieron en el primer año de vida, y un grupo control de niños con crecimiento normal que también se murieron en el primer año de vida. Y que vemos número de nefronas disminuido en nacidos muertos con retraso de crecimiento intrauterino, y número de nefronas disminuido en grupo postnatal con retardo de crecimiento sin compensación de aumento de volumen glomerular. Por tanto, el intraútero afecta inmensamente el número de nefronas del neonato cuando nace. Las drogas. Primero, los fármacos que limitan la nefrogénesis fetal, esteroides. Cuando se usan para la maduración de pulmón, mas ya se sabe que disminuyen las nefronas del recién nacido, del feto. A mesma cosa, los IECA-EBRA durante el embarazo pueden reducir, no se pueden usar, son teratogénicos, mas cuando se usa, se sabe que el niño que nace con menos nefronas. El mismo los antiinflamatorios no hormonales, cuando son utilizados como tocolíticos. Esto es un trabajo muy bonito y muestra que las 3 formas de insuficiencia renal, prerrenal, renal y postrenal, pueden ser causadas por innumerables medicamentos en el neonato. Tenemos desde la prerrenal, hablamos de número de nefronas disminuido, necrosis tubular aguda, nefritis intersticial, necrosis papilar, obstrucción por cristales, por ejemplo, aciclovir, metotrexate. Por tanto, las drogas que utilizamos en la madre también tienen efecto. Y ahora, ¿cómo definimos? Definimos, esto es la comparación entre P-rifle, el rifle pediátrico, el N-rifle, rifle neonatal. Riesgo, injuria, falencia. LE es el mismo. La pérdida aquí es la falencia por más de 4 semanas, y el end stage es la falencia por más de 12 semanas. ¿Qué no cambia? El N-rifle y P-rifle tienen los mismos criterios de creatinina. La creatinina más do que 1,5 veces a inicial, la tasa de filtración glomerular acima de 25% acima de la inicial, la injuria un poco más, la falencia un poco más, o la filtración glomerular abajo de 35 ml minuto por 73. Esto es el criterio de creatinina para P-rifle y N-rifle. ¿Cómo está la diferencia? En P-rifle se toma como límite 0,5 ml kilo-hora de volumen de orina. Para R por 8 horas, después injuria por 16 horas, falencia 24 horas o anuria por 12 horas. En N-rifle, como hablé con ustedes, medio no es sencillo suficiente. Por tanto, se subió a 1,5 ml por kilo-hora por 24 horas para R. El I abajo de 1 ml por kilo-hora por 24 horas, y para F abajo de 0,7 ml por kilo-hora o anuria por 12 horas.
Por tanto, convencer los neonatologistas que es necesario controlar la diuresis, porque esto es fundamental. O se usa el Akin, que Ashkenazi y colaboradores usan más frecuentemente, que no tiene urina. Los criterios son exclusivamente de creatinina y comienzan con cambio. El 0 es sin cambio o una elevación abajo de 0.3 miligramos por decilitro. El 1, una elevación acima de 0.3 miligramos por kilo por decilitro en relación a la creatinina de entrada, o 150 a 200% acima de la creatinina más baja. Y así va sucesivamente el grado 1, 2 y 3. El 3, una creatinina 300% acima del nadir, o una creatinina acima de 2.5 miligramos por decilitro o diálisis. Esto es el Akin. Por tanto, o se usa uno, es muy malo que tenemos dos. Es muy malo. Porque más, a menos es una clasificación. ¿Qué tenemos como riesgo? Inicialmente vamos a analizar la lista y después algunos estudios. Sin duda, asfixia, Apgar de 5 minutos, abajo de 7 o 6, los estudios varían. El sexo masculino, prematuridad, bajo peso o muy bajo peso, el conducto arterioso permeable o uso de indometacina por el recién nacido, cirugía cardíaca, síndrome de distrés respiratorio agudo, infección, sepsis, antibióticos y antiinflamatorios por la madre. Esto también en varios estudios está presente. Este trabajo de Cusolin es muy parecido con aquel de Galini, que comenté con ustedes, que también describía el normal en 4 grupos según la edad gestacional. Aquí es un estudio en 7 hospitales italianos también, edad gestacional abajo de 36 semanas, en 4 grupos, 22 a 25 semanas, 26 a 28 semanas, 29 a 32 semanas, 33 a 36 semanas. Un estudio 6 años después de Galini, que era de 2000. Mira el tema de metodología. Mira que el diagnóstico, la creatinina acima de 60 horas de vida, en estos valores, o acima de 88.4 en crianças aquí abajo de 33 semanas, acima de 33 semanas, y oliguria para él era abajo de 1. Estos son los conceptos, las definiciones para este estudio. ¿Qué tiene? 2 grupos. Los recién nacidos con creatinina normal y función normal, sin agravo, ¿qué pasa? Disminución fisiológica de la creatinina con edad gestacional. Y en los recién nacidos con injuria renal, ¿qué pasa? A partir del 3er día de vida, ¿ustedes se acuerdan de Galini, el punto en el 4º día de vida? Aquí se observó que a partir del 3er día de vida empieza a subir. Mira qué lindo. Acá es exactamente que teníamos con Galini en el año 2000. Y aquí son los niños con lesión renal aguda. Mira qué diferencia. Mira qué diferencia. Aquí solamente este grupo, el grupo con abajo de 27 semanas para Galini, subía inicialmente y después caía. Aquí todos suben. Y después, con la resolución del proceso, la creatinina mejora. ¿Dónde está la lesión renal aguda en este grupo? Grupo A, de 22 a 26, ¿era 26 semanas? 22 a 25 semanas. ¿Dónde está o A? Sí, 22 a 25 semanas. Este es el grupo crítico.
la proporción mayor, el riesgo mayor de lesión renal aguda en esta casuística. Por tanto, con análisis multivariada, ¿qué conclusión llegaron ellos? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Consumo materno de antiinflamatorio no hormonal durante el embarazo, odds ratio 7.3. Intubación al nacer, 4.4. Síndrome de dificultad de estrés respiratorio, 2.96, casi 3. APGAR bajo, abajo de 7 o 6, depende del estudio, 2.3. Y tratamiento del neonato con ibuprofeno para el conducto persistente, 2.6. Se sabe que la lesión renal aguda no tiene problema solamente relacionado al riñón, mas también en relación a la supervivencia de un recién nacido con mucho bajo peso. Este es un trabajo del grupo de Ashkenazi mostrando la incidencia de mortalidad por edad gestacional. Aquí es el preto, el negro es IRA, mira. Eso, por tanto, cuando se tiene IRA, se tiene más chance de morir. Esto es. Nuevos biomarcadores. ¿Cuál es el problema? Nosotros, con los viejos marcadores, creatinina, volumen de orina, nosotros tenemos o que es normal, y nosotros tenemos o que no va bien en el niño con IRA. Acá, para este estudio de biomarcadores, seleccionaron solamente algunos grupos de recién nacido, por ejemplo, los asfixiados, por ejemplo, la cirugía cardíaca. Y ainda no tenemos o que es normal. Esto es un problema. Muchos pocos estudios nos diciendo qué pasa en las varias edades gestacionales con estos marcadores para podermos comparar con el niño con insuficiencia renal. Por tanto, hay necesidad de estudios comparativos. Los más prometedores son la cistatina, interleucina, NGAL, KIM-1, osteopontina, beta-2 microglobulina y también el angiotensinogénio urinario. No todos tienen trabajos en recién nacidos. La cistatina es muy buena, un inhibidor de proteinasa de la cisteína. Está expresa en todas las células nucleadas y su eliminación depende solamente del riñón. Por tanto, es un marcador muy bueno, muy mejor que la creatinina por varias cosas. No atraviesa la placenta, por tanto, refleja la función renal del recién nacido y no de la madre, desde el primer día de vida, independiente de la composición o tamaño del cuerpo. Esto es en suero. En orina también es muy buena porque no debemos tener cistatina en orina. Si la cistatina está presente en orina, es un señal de lesión tubular. La interleucina es una citoquina proinflamatoria y se libera en túbulo proximal en la IRA. Y NGAL es la más prometedora porque es incluso el gen más sobreexpresado, más llamativo en el riñón después de la isquemia. Y se sabe que en estudios, por ejemplo, en cirugía cardíaca, que el NGAL en suero, 2 horas después de la SEC, fue capaz de predecir IRA con una sensibilidad y especificidad de casi 90%, por tanto muy buena. Mas mira el número de biomarcadores que nosotros tenemos en estudio, de todas las partes del glomérulo, del túbulo proximal, de varios túbulos distal, colector. Por tanto, existe una enormidad de biomarcadores en estudio. Ashkenazi pensó que una combinación de ellos sería más sencilla, más sensible, mas hasta ahora sin suceso.
Y gostaria de hablar un poquito de NGAL aquí en RN con asfixia termo. RN termo con asfixia, un trabajo en Nairobi, Kenia, con 108 recién-nacidos a término. Dentro de 24 horas de vida, que vira, para ser más rápida. Con un punto de corte de 250 nanogramas por ml, el NGAL urinario tuvo una capacidad discriminativa muy buena para predecir la lesión renal aguda, área bajo la curva muy buena, con buena sensibilidad, especificidad, excelente valor predictivo positivo y negativo. Y también se asoció significativamente con cefalopatía hipóxico-isquémica, por tanto, mira el odds ratio. Por tanto, tiene un poder predictor, un poder no solamente diagnóstico, mas también prognóstico, por la asociación con la encefalopatía hipóxica. Mira aquí y no aquí, en el de día 1, NGAL. Es mucho mejor, por ejemplo, que el día 3. Mas nada está definido. ¿Por qué? Porque hay problemas con NGAL. Una parte de que ya discutimos nosotros está más alto en recién nacidos menos maduros, con edad gestacional más baja, está más alto. Y nosotros no sabemos directo esta gama, este rango. Mas también una otra cosa de este estudio es que se relacionó con el PCR y la procalcitonina, así como con scores de gravedad clínica. Por tanto la prematuridad, como ya hablamos nosotros, mas también el estado inflamatorio limita la especificidad de la medida total de NGAL con marcador de ira en el neonato. Últimas palabras, metabolómica. Es una instantánea de las huellas químicas que los procesos celulares específicos dejan para atrás. Una cosa que parece muy buena. ¿Por qué? Porque tiene diferentes perfiles en edades gestacionales diferentes. Por tanto, el perfil metabolómico de 23 a 32 semanas es diferente de aquel de 33 a 36 semanas. Esto es muy bueno. Y también se correlaciona con malformaciones de tracto urinario, tiene perfiles metabólicos específicos para malformaciones en la orina, en algunos estudios. Es muy útil aparentemente, para buscar biomarcadores del retraso de crecimiento intrauterino, y también tiene capacidad de avaliar el riesgo de enfermedad renal crónica en edad adulta en nacidos con bajo peso. Por tanto, parece muy prometedor. Quiero mostrar a ustedes, si tengo tiempo, si no termino ahora. Nosotros tenemos un estudio en Hospital das Clínicas, porque con estos biomarcadores que hicimos, fuimos a la casuística de 2004 y estamos analizando hasta ahora. Y queríamos comparar cómo era el diagnóstico de IRA, que en el servicio usaba la creatinina de 1.5, y cómo sería ahora, clasificado por Akin. Foi muito difícil para encontrar os pacientes, mas que hicimos? Fomos ao laboratório e temos os registros de todas as vezes que os neonatólogos pediram creatinina, porque pensaram que poderia haver uma nefrotoxicidade, um problema de riñón. Ok? Temos 1.539 pacientes para avaliar. Ya avaliamos 406. Destes, ya tenemos 78 con insuficiencia renal por criterio Akin. Mas ainda tenemos una buena parte. Ainda no analizamos los que se murieron. Por ahora, no tenemos influencia del peso e edad gestacional por ahora, mas
solamente estamos empezando. Mas que ya se muestra en la casuística es que tuvimos una asociación muy importante de la necesidad de intubación orotraqueal al nacimiento con insuficiencia renal neonatal y también mira aquí la IOT con IRA y sin IRA, y también la asfixia neonatal. Aquí también solo empezamos a estudiar este montón de pacientes, mas ya está muy claro que existe una mayor frecuencia de hemorragia intracraniana, principalmente en los grados de grados más avanzados con IRA. Mira, el grado 3 de hemorragia intracraniana son 50% de los pacientes con IRA. Aquí existe también una asociación de insuficiencia renal con el tiempo de ventilación mecánica, aquí con IRA y sin IRA, como la literatura sinaliza ya, y obviamente también una internación de 60 días con IRA contra 41 sin IRA. En conclusiones parciales, también el Centro de Universidad de San Pablo es un versario de atención terciaria. Por tanto, tenemos todas las madres tienen enfermedad de base. Y nosotros tenemos una cantidad absurda de malformaciones. Tuvimos una elevada prevalencia en los niños con diagnóstico de IRA de malformaciones congénitas. En 38 de 78 pacientes con IRA, los pacientes tenían malformaciones congénitas. De estas, una buena parte con diagnóstico por ultrasonido, ecografía antenatal, porque las madres son controladas, vistas casi semanalmente por la medicina fetal, porque son de alto riesgo. Por tanto, y ellos son muy buenos para el diagnóstico. En estas malformaciones, las más frecuentes fueron del sistema nervioso central, aparello digestivo, mas también aparello urinario. Esta serie va a ser muy buena, porque no hay trabajos en la literatura para describir la IRA en estos pacientes. Por tanto, vamos a ver qué vamos a tener. 70% de los pacientes con diagnóstico de IRA tenían bajo peso, y algunos de ellos, casi 30%, abajo de 1000 gramos, muy bajo peso, confirmando el alto riesgo de bajo peso y muy bajo peso para IRA. Mira, es una cosa increíble. Con el criterio Akin, la prevalencia era casi 20% de IRA en esta casuística, y solamente empezamos a estudiar con el criterio que utilizaban los neonatologistas anteriormente, era como 2%. Por tanto, es como redescribir una historia. Estas son las asociaciones más frecuentes, que son las asociaciones de la literatura. ¿Qué podemos decir en conclusión? Existen países más desarrollados que están más elevados. Nosotros estamos acá. Mas no interesa. Interesa hacer el diagnóstico en neonatos como mejor podamos. Si vamos a usar Akin y N-Rifle, ok, esto es que podemos hacer. Y vamos a seguirlos clínicamente porque tienen alto riesgo de enfermedad renal crónica avanzada. Los avances significativos que realmente es bueno, va a definir a sí mismo como verdadero con el paso del tiempo. Y quizá cuando ya están definidos, nosotros menos desarrollados vamos a tener la oportunidad de usarlos con más propiedad y sabiendo que son mejores. Gracias.
Gracias, Vera. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes. Quería hacer una pregunta. Yo soy pediatra, no nefrólogo, y sigo muchos chicos recién nacidos prematuros que han tenido una buena evolución, que les ha pasado cosas cuando estuvieron internados, pero que, entre comillas, están de altas. Pero, por lo que dice usted, habría que tener, como que habría que hacer un grupo mentalmente, que uno les va a hacer un seguimiento distinto, que va a pensar en pautas de alimentación distintas. No sé pautas de alimentación distintas porque depende de la función renal, depende cómo está ese niño. Mas seguramente una alimentación equilibrada, sin exceso, seguramente un control muy rígido de presión, tensión arterial desde muy temprano, de microalbuminuria también, porque ellos tienen masa renal disminuida. Por tanto, por todas las definiciones que nosotros tenemos de enfermedad renal crónica, ellos son mínimamente grado 1. ¿Por qué? Porque tienen una alteración en masa renal. Porque no, claro, una cosa es una prematura de 36 semanas. Como la evolución gestacional termina en torno de 34 semanas, un prematuro de 36 semanas tiene el número de nefronas que va a tener un término, un recién nacido de término. Ese está bien, mas cuanto más temprano, cuanto más precoz nace, cuanto más joven en términos de edad gestacional tiene, menos capacidad de proliferación postnatal de nefronas tiene. Por tanto, menor será su masa renal. Por tanto, más riesgo tiene de vir a desarrollar enfermedad renal crónica incluso más avanzada, solamente porque fue muy prematuro. ¿Comprende? Sí, perdón, pero para los de 36 semanas que les ha pasado algo, también sí, podrían... No creo, no, esto no se sabe. A excepción, se recibieron, por ejemplo, esteroides para maturación, o si la mamá recibió alguna medicación que puede influenciar en el número de nefronas. Sí, todo estaba bien, la mamá no tuvo ninguna medicación, la gestación fue normal, mas nació a 36 semanas, el riesgo es bajo. Vamos a decir, es bajo. Mas no existe un trabajo de cohorte, debería existir. Mas abajo de 34 semanas, cuando las nefronas ainda se multiplican, sí, porque en el mundo postnatal, la chance de recuperación, esto es bien estudiado en el muy bajo peso, tiene 40 días. Existe algún agravo en estos 40 días para la función renal, todo para. ¿Comprende? Hermosa la charla, me encantó. Quería hacer un comentario y hacerte una pregunta. Nosotros en nuestro hospital tenemos una maternidad de alta complejidad y en los últimos años nos pasó, por lo menos en 3 casos que recuerdo ahora, quizás haya alguno más, Lucas me pueda decir, que nos llamaron para ver recién nacidos muy prematuros con sodios extremadamente bajos, Claro. pero 110, 107, uno me acuerdo, 120, donde el dosaje de sodio en orina era muy alto, eran poliúricos, en ninguno llegamos a ningún diagnóstico de ninguna enfermedad, o sea que probablemente era la variante de la normalidad que vos estás diciendo. Se compensaron solamente con aportarles las necesidades más lo que les faltaba y más lo que perdían por orina hasta que dejaron de perder en esa cantidad. Pero el tema es, cuando charlamos con los neonatólogos, ¿por qué siguen dejando a estos chicos con planes sin sodio inicialmente? Fue un problema y ahí era la opinión que quería con respecto a vos, porque yo les decía, pero no puede ser, ¿no ven que esto no los agravan? Para los prematuros no tendría que ser así, pero no logramos el cambio de conducta tampoco. No, mas mira, esto pasaba en Brasil también. Esto pasaba en Brasil. Y ahí, como parte de... Ahora no puedo más, mas como 10 años atrás que ainda tenía esta posibilidad de pasar visita, todos los jueves pasaba visita en bersario con ellos.
Y comenzamos a hacer la FENA, la fracción de excreción de sodio, y mostrar qué pasa. Y ahora cambiaron. Ahora ellos saben la necesidad. Yo creo una cosa, nosotros necesitamos caminar como interdisciplinares. Porque nosotros tenemos un conocimiento y ellos, los pediatras, tienen otro. Todos son muy buenos, excelentes, pero si no hay cambio de ideas, no podemos tener la mejor intervención para el paciente. Ahora, por ejemplo, yo tengo charlas en un curso de especialidad pediátrica. La primera charla es fisiología renal neonatal. Nosotros necesitamos hablar, Laura. Nosotros necesitamos difundir el conocimiento. Las personas no hacen esto porque no saben. A partir del momento que tienen este conocimiento, podemos dar los artículos y todo, van a empezar. Este trabajo es el resultado de años pasando visita con ellos. Porque estamos haciendo un otro trabajo. Tenemos un grupo de niños con uropatías. Como la medicina fetal es muy buena, nosotros sabemos y dividimos los pacientes en 3 grupos. Hidronefrosis unilateral, es para usted esto. Hidronefrosis bilateral y trato urinario inferior, a válvula. Nosotros tenemos 15, 15, 15, 45 pacientes y 45 controles. Y ahora llegaron los biomarcadores. Estamos colectando urina desde el primera hora de vida en los controles normales pareados por edad gestacional. Y estos niños en GAL, KIM1, TGF-beta para la fibrosis, RBP porque tiene relación la retinol binding protein, y cistatina C con proteinuria. Y vamos a tener entonces o qué es normal, porque todos, incluso los controles, tienen coleta en el primer día de vida, cuando salen de la maternidad, hasta 1 año de vida. Hasta 1 año de vida. Ya tenemos 31 controles y pacientes. Y necesitamos 45. Vamos a saber. Mas ¿por qué esto? Trabajamos con ellos. El maestrado y doctorado va a ser una parte de la nefrología conmigo y otra parte los niveles normales con la neonatología. ¿Por qué juntos? Ninguém hace nadie solito. Por tanto, vamos a diseminar. La charla está acá, si ustedes quieren, para facilitar, por favor, disfruten. Vera, una pregunta cortísima. Nosotros en el comité estamos haciendo justamente para pacientes con disminución de masa renal funcionante unas guías o recomendaciones para que los pediatras y los nefrólogos nos pongamos de acuerdo. ¿Tenés una posición tomada en el prematuro bajo peso de un máximo gramo kilo de proteína? Porque peleamos entre el neurodesarrollo y la protección renal. Y ahí quedamos. Es una excelente pregunta. Necesitamos colectar estos trabajos, porque existe el libro texto, en libro de Habib existía esto, que Dios la bendiga, mas ahora tenemos más datos, por tanto necesitamos colectar a estos estudios. Este estudio de Australia es muy, muy, muy bueno, y comenzar a usar estos niveles. Mas yo creo que esto es muy simple, muy simple. Una cosa muy buena. Puede ser con pañuelos, usted dice pañales, gracias. Usted, para evitar problemas con la mamá, es posible sacar la orina de estos pañales e enviar al laboratorio. Esto que hacen estos estudios. Por tanto, es muy fácil. Todos nosotros podemos hacer. No, aspirar, porque el pañal absorbe la orina, porque tiene la estructura para absorber la orina. Usted pega una siringa, aspira. ¿Sí? ¿Del lado que absorbe? Sí.
Esto es descrito, esto se describe acá. Así hicieron la proteinuria, el sodio. Según los estudios, esto no cambia la determinación. No te cambia nada el gel del... Por tanto, no necesitamos... También, sí. Incluso, por ejemplo, para estudios urocultivo, hacen también la misma cosa con un pañal, puedes hacerlo. ¿Cómo? Disculpe. No. Esto existe en algunos estudios ingleses, mas puede hacer también el contrario, donde está el plástico, para colectar la orina. Usted puede vestir del lado del plástico. Es un mundo, yo creo que es un mundo nuevo, hay mucha cosa a hacer, mas no podemos esquecer de la creatinina y volumen de orina, porque esto nosotros vamos a tener. Buenas tardes, le quería hacer una pregunta con respecto a la excreción de sodio aumentada en los pacientes prematuros. En relación a, se sabe que la inmadurez de los receptores a la aldosterona está descripta en los pacientes prematuros y que se asocian con hipercalemia. Si eso traería algún trastorno, o sea, la excreción de sodio aumentada traería algún trastorno en el crecimiento, si se podría usar algún tipo de mineralocorticoide. No. No, esto es una protección de la inmaturidad tubular, porque si ustedes miden la resistencia periférica y también la resistencia en el Doppler, esto se normaliza hasta por 7 años de edad, según algunos estudios. ¿Qué pasa? El glomérulo está más desarrollado que el túbulo cuando el niño nace. En el primer semestre, el glomérulo dobla de volumen, el túbulo casi cuadruplica, 400%. Por eso los niños que son de edades estacionales menores tienen menor tasa de filtración glomerular. Esto es balance glomérulo-tubular. Nosotros no queremos alterar esto. Nosotros queremos ayudar, y la ayuda en los primeros meses, porque con 50 días ya están muy bien por el gráfico de Garini. Es un poquito de sodio, ¿ok? Porque la estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona en esta situación es benéfica, porque establece el balance glomérulo-tubular, disminuye la tasa de filtración para que la orina, más orina, no pase para ser mal trabajada. Cuando los túbulos están mejores, a cada vez mejor, se libera el balance glomerular, el sistema renina-angiotensina, y se puede medir esto por una disminución de la resistencia periférica. Bueno, muchas gracias, doctora Koch, y gracias a todos.